Bien te va. De una vez, porfa, eso. Y empecemos, jóvenes, tengo que desayunar. Desayunar, dije. ¿Vieron el mensaje de la presidenta que hay uno? Son 500 Sí, le dicen, bolivianos son para 500 nuestra flojera. pesos. A Peninga, 500 pesos. Eso, claro, eso es para los estudiantes, pues también, ¿no? Es una chupa, se me va a decir. Claro, para... Pues, ¿verdad? Para la chupa cuando acabe la cuarentena. Porque a partir de los 18 años, claro, ustedes también, pues, bienísimo, ¿no? En eso Sí, vos pagas mi dicen. primera cuota de carnaval del año. No, para la cuota, para la chupa después de la cuarentena. Vergüenza. Vas de vuelta. ¿Ya estamos todos o falta? Ya vamos a seguir, chicos. Somos Sí, 15 participantes. ya están la mayoría, parece. Ah, no, 15 nomás, ¿verdad? Sigamos charlando de chupa. Nunca ya te estoy con mis padres, vieja. Ahorita le voy a decir cómo es su hija. Señora, mire cómo es su hija. Ya, chao, me voy. Oye, estamos presentes acá. No sé. Ya vamos a seguir avanzando, chicos, antes que se les pase. Ya está grabando. Se les pase la emoción. ¿Ya? Estábamos viendo características, o bueno, nos toca ver características deseables de pisos, techos y paredes en un servicio de alimentación. En el caso de los pisos, tienen que ser materiales resistentes o de alto tráfico, ¿no? Que se le llama así. Y a la vez tiene que ser antideslizantes o poco resbalosos y silenciosos. Quiere decir que un piso de porcelanato no iría en una cocina, por ejemplo, que se ve lindo. Tiene que ser resistente al agua caliente, agentes abrasivos o limpiadores y todo aquello. Tiene que tener antideslizante en el caso de las zonas de lavado, ¿no? O de las áreas de lavado, por ejemplo. Se recomienda, dice, el PVC de goma, ya que asegura un suelo suave y de fácil limpieza. Generalmente en una cocina tiene su piso normal y lo forran de goma, el piso común y corriente, ¿no? O a veces hacen solo un piso de cemento y encima le ponen el PVC de goma. ¿Por qué? Porque es justamente antideslizante, ¿no? Y apropiado y resistente, por si cae agua, por si cae grasa, por si cae cualquier cosa al suelo, al piso. Y tiene que ser en el emplace con las paredes, tiene que ser redondeado para facilitar la limpieza. Esa es la característica de los pisos, entonces. En el caso de los techos, dice que deben ser de plata banda, quiere decir son techos de tumbado sin decoraciones, o sea, totalmente así lisos, sin relieves. Y las cañerías deben disponerse de tal forma que no pasen sobre la línea del procesamiento de alimentos. Quiere decir que tienen que ir lo más bajo posible. Después, tiene que cuidarse que el techo no sea reservorio de insectos y animales. Quiere decir que no tiene que tener, ¿cómo se puede decir? Como huecos por dentro, ¿no? O sea, no como
¿cómo se diría? A veces entre el techo o el tumbado y la teja externa, digamos, de una casa, hay cierto espacio, ¿no es cierto?, que tiene madera por dentro. No tiene que tener eso. Tiene que ser un techo que no sirva de casa de ningún tipo de animales. Y las paredes. Las paredes tienen que estar revestidas, les decía, de cerámica o de azulejo. Si se puede todo, o sea, hasta el techo mejor, o si no, a 1,80 m, de 1,50 a 1,80 m. Y en lo demás, en el almacenamiento, en el sector de los vestidores, se puede aplicar pintura o revestimiento o pintura impermeable. Bien, sigamos viendo el caso de los servicios. Siguiente. Siguiente es servicios. Como les mencionaba, ¿no? Siempre tiene que haber la opción o el grifo de agua caliente y la temperatura recomendable tiene que ser de 60 a 65 grados centígrados. O sea, es una temperatura caliente, pero no quemante, ¿no? Pero sí es caliente. Vapor y agua. Tiene que verse cuál va a ser la instalación de vapor, o mejor dicho, de agua, para la cocción por vapor, o baños María, o bufetera con baño María, igual, ¿no? Para ver dónde va a haber un paso de agua y un paso a la vez de gas, ¿no? La electricidad. Hay que especificar los equipos que requieren alto voltaje. Tiene que haber suficientes enchufes con el mismo voltaje de los equipos o con transformadores, ¿no?, de voltaje, en el caso de que se requiera. Y con conexión adecuada a tierra para que no haya incendios. En el caso del tratamiento acústico de sonido, tiene que escogerse materiales que atrapen el sonido, se puede decir. O que hagan posible que no haya mucho eco al realizar las actividades, ¿no? Ventilación, tiene que contar con un extractor central o industrial que tiene la función de extraer los olores y humo y también a la vez de inyectar aire para que mantenga el área ventilada. Lo ideal es que no tenga ventanas, pero si cuenta con ventanas, tiene que tener mallas de protección. La luz, el uso de la luz blanca es recomendable y tiene que ser bien iluminada cada zona. Quiere decir que uno no puede estar, o los cocineros no pueden estar trabajando en tinieblas, ¿no? Tiene que haber en cada zona del área de producción y de almacenamiento igual la suficiente luz. ¿Tiene alguna pregunta de todo esto? Chicos, ¿tienen preguntas de cómo tiene que ser el piso, techo, paredes, etcétera? ¿Preguntas, dudas? Dicen, si yo quiero escoger, si yo quiero escoger usar pintura impermeable en vez de usar azulejo, ya no necesitaría los azulejos, ¿no ves? Solo quiero usar pintura impermeable para las paredes. O sí, si es el área de almacenamiento, puede, pero en el área de cocina no, sí o sí azulejo. Yeah. Y en el área de lavado igual, sí o sí azulejo. Eso sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? En la parte del techo igual, dicen, igual en la parte del techo igual tiene que ser algo así como impermeable o algo así. Sí, el techo sí se puede pintar con pintura impermeable.
El techo sí puede ser pintado. Tiene que ser en lo posible y para que no se formen, bueno, igual siempre se forman vapores, ¿no? Y se quedan como gotitas en el techo y eso con el tiempo lo humedece y lo frega, por eso tiene que ser con pintura impermeable. Y las lámparas de luz o los focos tienen que ser cubiertos, o sea, quiere decir que tiene que haber como un panel de protección por si se quebran, para que no caigan a la comida o no lastimen a nadie. ¿Cómo ¿Alguna sería otra un ejemplo de eso? ¿De qué? ¿De los focos o de qué? ¿De qué, Sol? Sol. Ay, Marisol. es que estaba apagué mi micrófono, pensé que estaba encendido. Es que usted dice que los focos tienen que tener esa protección. ¿Cómo esa protección se podrían usar esos focos buenos que estamos usando y que son pegados directamente al techo? Y me refiero, más o menos, ¿eso se podrían usar? Sí, Acá pero no. ¿cómo se diría? Son como protectores que le ponen así de plástico pegados al techo. Ah, ya. Por si se rompe el foco. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Dicen, ¿y será que vamos a poder ir a una cocina así como esa que nos Sería describe? bien. Sería bien. Sería lo Sí, ideal, Lisa, ¿no? Pero ¿Nos va a llevar para ir a Lisa? ver cómo es. sí, sería lo ideal. Pero por la disposición de la clase es un poquito difícil ir. Pero a ver, le voy a preguntar a la Licen Mónica si podríamos ir toda una tarde. Lisa, pero yo creo que vos leí en YouTube, pillamos, ¿no? Con las mismas características que nos está Sí, explicando. pero me decía la licenciada Mónica que ella tiene contactos que nos pueden ir a mostrar, ¿no? Buenísimo. Que podemos ir a ver, ajá, sí sería bien, pero no sé a qué hora podríamos ir. Tiene que ser, obviamente, sí o sí en el horario de clase y partir de la misma universidad, ¿no? Sí. Algo así sería. O podríamos ir la mitad a un grupo y después la otra mitad para no ser hartísimos y no rebalsar, ¿no? En el lugar. Son varios, ¿no? Claro, también podría ser esa otra A no ser opción. a no ser que vayamos a consumir. No, es que no es para consumir. Piti, cállate, Son depende de catering. clase. Son catering. Ya pidiendo el Podría chat. ser. Sería bien ir ahí a una cocina de Encerso, creo que es uno de esos que atiende campamentos. Y tiene su sistema de desagüe y todo eso, porque ese es otro tema, ese es un tema medioambiental que igual tienen que tener un sistema de desagüe, cómo administran sus desechos, igual, sí o sí necesitamos igual una charla de esos puntos. Vamos a invitar a alguien para que nos hable de eso. Y podemos ir a una cocina igual. Sigamos viendo, chicos. Ahora vamos a ver un poco de nuestros recursos humanos, ¿ya? Ya hemos visto la parte física de un servicio de alimentación y ahora vamos a ver la parte humana, ¿ya? Y después vamos a ver fotos de servicios de alimentación. Bien, ¿qué se tiene que tomar en cuenta de nuestros recursos humanos o nuestro personal, en otras palabras? Que obviamente el trabajo de cocina es súper estresante y con mucha presión, y puede existir un cansancio excesivo, ¿no? Por eso dice que se recomienda un descanso de 10 minutos cada 2 horas. Aunque esto es casi imposible, porque generalmente la que cocinan y los ayudantes no paran desde que entran hasta que almuerzan.
Sin embargo, sería lo ideal, ¿no? Porque así igual se evita fallas que pueden ser muy negativas, ¿no? Para la comida misma. Después se tiene que tomar, siguiente. Siguiente. Stephanie. Next. Se tiene que tomar la altura de los sitios de trabajo, de sus mesones y de sus estufas. Dice que el equipo de cocina tiene que estar a 85 centímetros del suelo y del hombre a 1 metro. O sea, en promedio unos 90 centímetros, ¿no? Cosa que el mesón no le quede o muy alto o muy chico. Para una persona promedio, ¿no? De unos 65 centímetros, digamos. Ya si es muy alto, siempre va a estar encorvado. Pero se tiene que tomar la altura de unos 90 a 95 centímetros. Y la superficie de trabajo dice que debe quedar de 5 a 10 centímetros por debajo del codo, para que pueda hacer, si es cualquier tipo de trabajo, ahí vemos una pastelera haciendo unas galletas, para que pueda tener la comodidad necesaria, ¿no? Y tiene que tomarse en cuenta igual, como vimos en las imágenes anteriores de la anterior clase, que no tiene que haber nada arriba, ¿no? Que le estorbe la cabeza, quizá. Tiene que haber espacio, si es que van a poner un mueble o algo arriba, ¿no? Siguiente. Después, la cocina es un lugar de por sí ruidoso. Por eso es que, por ejemplo, las licuadoras, no sé, las batidoras y demás tienen que estar reguladas en su sonido. O sea, no pueden ser artículos que sean muy ruidosos o que emitan muchos hertz de sonido, ¿no? ¿Por qué? Porque con el tiempo, o sea, imagínense trabajando con una licuadora durante 20 años, al final uno va a quedar sordo, y en realidad la gente queda sorda, si es que no es una licuadora que tiene su regulación en cuanto a sonido. Bien, sigamos viendo. Luz y color. La luz tiene que ser blanca, ¿no? En general, ya que dijimos eso. Pero en el caso de que, no sé, en otras áreas, como en el comedor o en otras áreas, se puede variar un poquito, ¿no? Y ahí vemos un espectro de colores para que afectan psicológicamente en la persona, en el personal. Por ejemplo, el azul conduce a la liberación y el descanso, dice. Cuando uno hace trabajos muy meticulosos o hasta muy tarde de la noche, la luz azul es ideal porque no cansa la vista. Siguiente. Ahí vemos recomendaciones para hacer una óptima limpieza. Dice que tiene que recibir instrucciones claras de cómo realizar la limpieza, un cronograma se hace generalmente, de qué cosas se limpian cada día, ¿no? Y a quienes les toca limpiar cada día también. Las áreas y sectores tienen que estar bien iluminadas, y al adquirir los equipos tienen que ver las características y exigencias de higiene. Por ejemplo, limpiar una cocina o una estufa no es lo mismo que limpiar un microondas. O limpiar una licuadora no es lo mismo que lavar un vaso. Tiene que tomarse en cuenta los detalles de cada equipo, ¿no? O limpiar una heladera por fuera, digamos, o por dentro. No es lo mismo que limpiar un mesón. Y debe evitarse que las tuberías pasen por encima de los centros de producción, por si hay una ruptura, ¿no? Se contamina todo. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Chicos y chicas.
No, listen. Bien, ahora vamos a ver. No listen. Ya. Vamos a ver qué características tienen que tener nuestros equipos de cocina y almacenamiento cuando vamos a comprar uno. Siguiente, Estefan. Ahí vemos que tienen que ser desarmables para facilitar su limpieza, evitar materiales tóxicos, alarmas, luces de peligro, no presentar ranuras ni protuberancias o grabados y deben tener los bordes redondeados. Y en estética deben tener armonía, tanto en forma como en color, y deben considerarse la selección de material. Ya vimos que el mejor material que existe es el acero inoxidable para la cocina, ¿no? El vidrio refractario igual es bueno para hornear, pero un poquito más pesado. Bien, aspectos para un óptimo saneamiento, el otro punto. Siguiente, por favor. Stephanie, no te durmas. Gracias. Dice que tiene que obtener receptáculos adecuados para hacer la separación igual de la basura, ¿no? Con restos orgánicos e inorgánicos. Tienen que estar fuera del servicio, de acuerdo a los horarios de eliminación de basura. Siempre se tiene basureros dentro, más pequeños, y los más grandes van afuera, con sus colores respectivos, ¿no? Según las normas que se manejen en el lugar. Hay diferentes normas de color para división de desperdicios. Siguiente. Ahí vemos una cocina, una foto de una imagen creada en computadora de una cocina. Vemos que la estufa está pegada a la pared, ¿no? Ahí también, exactamente. Tiene su extractor pegado a la pared igual. Esto sería como un diseño en línea recta. Sigamos viendo, más abajo hay más fotitos. Ahí vemos un diseño en U y unas instalaciones de gas. Y más equipos, marmitas, parrillas, estufas, freidoras, planchas o churrasqueras. Sartenes, espiedos, equipos para corte y pelado, sierras para hueso y pescado, molino. Este tipo de cortadores y moledoras irían en la parte de operaciones preliminares, ¿no? Cortadores de diferentes tipos para queso y verduras, pelador de papas. Sigamos viendo más abajito. Vemos igual desmechador de carne, ablandadores de carne, batidoras, licuadoras, mezcladoras de masa. Más abajo, Stephanie, porfa. Ahí está la mezcladora, licuadora, batidora. Un montón, si se dan cuenta. Y todo eso tiene que estar bien distribuido en su servicio de alimentación. Ahí vemos los mesones de trabajo, que son los que llevan como puertas y cajones
Son los mesones atemperados, que sirve para guardar los pedazos hasta que uno los ocupe, ¿no? Los otros generalmente no tienen temperatura regulable, los que son sin puertas abajo. Sigamos viendo. Ahí vemos los equipos purificadores de aire, las campanas industriales, ¿no? Que igual hay que limpiarlas. Cada cierto tiempo, según las especificaciones de la campana, tiene que venir un técnico a limpiarlas. ¿Por qué? Porque con el tiempo ya no extraen nada, sino están llenitas, saturadas de suciedad. Siguiente. Vemos equipos de lavado. Esa es una máquina de lavado de platos. Equipo de transporte para transportar si es que la comida no se sirve en la misma área, ¿no? Los carritos transportadores de comida, los portabandejas, todo ello. Equipo de control de pesos electrónicos, ahí vemos lo que tiene que tener su almacén y su área de recepción de alimentos, ¿no? Esas balanzas grandes son para eso. Y las más chicas pueden ir en el área de producción o en el área de panadería y repostería. Y esas pesas grandes de piso que ven ahí donde están las cajas amarillas, igual van en el área de recepción, ¿no? Sigamos viendo cómo es un área de recepción, donde llegan los camiones con ¿cómo se llaman? Como unos camioncitos más chicos que un camión con los alimentos atemperados. Ahí vemos el comedor. Y ya están los alimentos servidos. Seguimos viendo más de otros elementos para panadería. Hornos, amasadora, sobadora, batidora, revolvedora. Soperas. Bufeteras. Dispensadores de salsa, más abajito. Dispensadores de cereales. Bandejas. Y ahí vemos ahí fotos de lo que les decía del suelo. Ese suelo rojo es un suelo de plástico, es una cocina forrada con PVC, que es un tipo de plástico que no se desliza y muy resistente a altas temperaturas, agentes de limpieza, etc. Y ahí vemos una alfombra igual, antideslizante. Bien, sigamos un poquito más abajo, vamos a ver un diseño de una planta, más abajo. Vemos los cuchillos ya más abajito. Ahí está. Eso es lo que ustedes han hecho básicamente. Y yo lo que quería que le pongan eran los equipos que faltaban, ¿no? Por ejemplo, los carros transportadores pueden ser, sección de operaciones preliminares, área de lavado, área de gerencia, vestidores. Es lo que han hecho. Lo han hecho muy bien. Ahí vemos otro dibujo con su comedor más abajo. Y más abajo hay otro. Se pueden basar en uno de esos dibujos para añadirle las cositas que le faltan, que son muy pocas. Y ahí vemos un comedor otra vez. La última imagen. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Chicos.
No, listen, ¿Todo clarísimo? más claro que Henry. Que Henry. ¿Quién es Henry? ¿Todo claro entonces? Sí, Sí, Ya. Lisa. Entonces, ya saben cómo tiene que ser el techo, las paredes, etcétera. Nos faltaría un poco acerca de los residuos y los desagües, que no hemos visto esa parte. De ahí todo ya saben cómo tiene que estar organizado, cómo la altura de los mesones para facilitar el trabajo de su personal, todo aquello. Así que lo que quiero es que me sigan buscando lo que les dije que no buscar, planificación de un servicio de alimentación, que básicamente es esto lo que hemos avanzado. Pero quiero que busquen tesis. Usted no va a pasar la norma, ¿no? Sí, yo la voy a pasar la norma. Ya, Lisa. Quiero que busquen sí las tesis de planificación de un servicio de alimentación. Ya que es lo mismo que hemos visto hasta ahorita, hecho en tesis, ¿sí? O sea, en un servicio real. Listo, quiero que me busquen, por favor. ya dicen. Sí, después vamos a avanzar, ¿qué nos tocaría? Ahorita les digo, esperen un ratito. Ya hemos visto prácticamente todo de recursos físicos. Listen, ¿y la pillamos la tesis y se la mandamos al grupo o qué hacemos? Mándenla al grupo. Sí, buena idea, para que así yo lo vaya revisando. Sí, Ya, mándenlo Lisa. al grupo. Al grupo nomás. A la plataforma ya no tienen que subir nada. Desde la otra clase voy a crearles una nueva actividad para que suban. ¿Esa es una tesis por el grupo que estamos trabajando o es individual? ¿Cuál? ¿Es lo que vamos a buscar de la tesis, hay que mandarla por todo el grupo o individual? Individual, para que hayan más opciones. Ya. Y después en el trabajo final sí le dije por grupos, ¿no? 3 grupos. Sí, estamos por grupo. Sí, en el trabajo final 3 grupos van a ser. Ya. Y ya yo creo que para la primera semana de mayo volveremos, supongo, ¿no? Porque hasta el 30 de abril ya está la nueva cuarentena extendida. Así que yo creo que para la primera semana de mayo vamos a volver. Ojalá, dicen. Sí, ¿no? Nos toca recursos humanos. Eso nos toca ver. Aunque... Sí, recursos humanos. Quiere decir, vamos a ver cuántas personas se necesita para cocinar, qué cantidad de comida y cómo van a estar organizados. Eso, manual de funciones también. Que ustedes tienen que investigarlo eso. Ese va a ser su siguiente tarea. No, según lo que les diga la otra clase, les voy a dar una tarea, les digo. Nos toca recursos humanos. Ya. ¿Listo? Así Ya, que listo. nos vemos el otro... Listen, la mandamos la tesis Dime. sin nombre de nosotros, no solo la tesis. Sí, solo la tesis en el grupo para que yo vaya eligiendo y les diga este sí, este no. Hay una tesis de... ¿Día? Lo de sería mandarlo si es que se encontró, si es que alguien lo encontrara, ¿no? ¿Cómo? Lo del codex también sería mandarlo si alguien lo encontrara. Sí, si alguien lo encontrara, sí. Si no, yo les voy a mandar uno que yo encontré
pero es como un resumen de la norma 855, no está muy completo. Más bien ahorita voy a verlo el enlace y se los mando al WhatsApp para que le den una leidita. Ya, y busquen el códex. Esa norma boliviana yo las voy a conseguir para que la fotocopien después. Ya. Y mientras tanto, le voy a mandar un resumen de esa norma boliviana. Sí, ahorita se lo voy a pasar por WhatsApp, ¿ya? Pero está bien conciso, digamos, bien poquito.